Muy buenas, friqueros y friqueras. Bienvenidos a un nuevo directo que va a ser bastante cortito, bastante rapidito, porque, bueno, normalmente los miércoles tampoco suelo hacer directos, pero digo, voy a hacer algo al menos. Voy a traer algo de, digamos, de contenido en cuanto a directos y a reaccionar a un par de cosillas. Porque como ya os habréis dado cuenta o os disteis cuenta ayer, pues no estuve en directo. Así que aparte de lo que vamos a hacer ahora, que lo digo, el directo va a durar prácticamente nada. O sea, media hora, como mucho. Pero quiero reaccionar a los dos vídeos. Aprovechando que ayer no hice directo, pues hoy vamos a reaccionar a los dos vídeos que quedan. Y luego también quería explicar lo que vamos a hacer en este caso mañana, ¿no? O en los próximos directos, ¿no? Aunque de todas formas lo iré recordando. Pero mañana vamos a continuar con gameplay del Ragnarok. Y aparte, vamos a hacer repaso de noticias. Vamos a volver también a eso. Así que también estaré recogiendo las últimas noticias, como digo. Así que, pues mañana, si queréis estar al tanto de la actualidad, aunque los repasos vamos a traerlos cada día o cada vez que haga directo. Muy buenas, Sam. ¿Qué tal? Bienvenido al directo. Que lo he dicho, va a ser un directo bastante rapidito, así que tampoco quiero enrollarme mucho. Vamos a reaccionar a los gameplays o los nuevos vistazos a los gameplays, en este caso de... Ahora mismo eres el único, Sam, pero bueno, que de todas formas tampoco espero que haya mucha gente aquí, porque al final esto va a ser rápido y cortito, ¿no? Así que bueno, aparte de que a los vídeos que vamos a reaccionar ahora, pues también los voy a resubir. O sea, vamos a reaccionar en este caso a los gameplays, como digo, como habéis visto en el título también. Bueno, en la miniatura también he puesto las dos imágenes de los gameplays del Atomic Heart y del Resident Evil 4 Remake, que se lanzaron hace unos días y que, bueno, ya he dicho que eran parte de los vídeos, ¿no? O eran dos de los vídeos que íbamos a ver estos días, pero como ayer no hice directo ni nada, pues, bueno, subí algunos shots, pero ya está. Pues vamos a reaccionar ahora en estos 20 y pico, 30 minutos a estos dos vídeos que, bueno, que son larguitos, pero bueno, si no nos enrollamos mucho, pues yo creo que nos da tiempo. Así que, pues, lo dicho, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas los que os paséis por aquí, aunque, lo dicho, esto dure poquito, pero al final va a ser cortito y al pie, digamos, vamos a ir al grano, así que muchas gracias por vuestro apoyo como siempre, y si no estáis suscritos al canal, pues ya sabéis dónde está el botón de suscribirse, dejad vuestro me gusta, vuestro like si no lo habéis dejado ya, y como siempre tenéis en la descripción mis redes sociales y listas de reproducción donde tenéis los tipos de vídeos que tengo en el canal, como siempre digo, ¿no? Así que pues voy a preparar ya los vídeos, vamos a reaccionar. Voy a preparar esto. Bastante corto el directo, me gusta más así. A ver, este caso es especial, ¿no? Porque normalmente sí que hago directos más largos y hago más cosas, pero es que como ahora estamos también en la serie de gameplays del God of War Ragnarok, pues en este caso estamos jugándolo y realmente tenía que haber hecho el directo ayer, pero al final pues no pude y no lo hice. Así que eso lo voy a pasar a mañana. Así que mañana el directo va a durar más, porque habrá repaso de noticias de los últimos días y gameplay. Salvo que salga algún tráiler, algún vídeo que se pueda ver y que merezca la pena ver, pues también estaremos aquí. Claro, el directo empezará un poco antes y bueno, pues ya veremos cuánto dura la parte de gameplay de mañana, pero tampoco voy a jugar poco, la verdad. Eso ya, bueno, los que hayan estado por aquí desde el principio de la serie, pues lo sabrán seguramente. Lo he dicho, que al final es una ocasión especial. Por lo, más que nada también por quitarme de en medio los dos vídeos que vamos a ver y ya mañana pues ir con el repaso, con el gameplay y lo que salga, digamos. Pero hoy sí, hoy va a ser cortito, va a ser express. Vale, a ver, está todo puesto. Vale, casquitos, audio de escritorio. Vale. Bueno, los vídeos ya los tengo aquí preparados, como tal. Bueno, siempre los tengo preparados, pero bueno. Vale, pues vamos a ello. Vamos con el primer vídeo. En este caso, vamos a ver el nuevo vistazo al gameplay del videojuego Atomic Heart. Que bueno, la verdad es que dura bastante. A lo mejor creo que forma parte de un reportaje también.
Así que pues el juego como tal se lanza este año. Tampoco queda mucho para que se lance, así que pues obviamente están sacando mucho gameplay sobre este juego. Así que bueno, antes de darle caña, lo sabéis, dejad vuestro like, suscribiros al canal si no lo estáis y tenéis en la descripción mis redes sociales, la lista de reproducción, perdón, con los tipos de vídeos que tengo en el canal y tened activada la campanita de notificaciones para que se os notifiquen de los vídeos, los directos y todo. Así que muchas gracias por vuestro apoyo como siempre. Así que venga, le damos en 3, 2, 1, play. Vamos a ver. Desarrollado por Manfish. Vale, ya está. Vale. Ahora está bien. Menos a 1080 y ya está. Voy a poner subtítulos. Welcome to the mad, uchronic world of Atomic Heart, voy a poner los a new traducidos. cinematic and explosive action RPG. Discover details of the amazing and intricate world created A menos for que the game. para que al menos vayamos leyendo un poco lo que dice. A este juego también lo llaman más o menos Atomic el Heart Bioshock setting is a ruso. fictional USSR of 1955. In a top secret military base built to Ambientado en manufacture 1955. robots, known as Facility 3826. The mastermind behind this facility is a brilliant scientist by the name of Dmitry Sechenov. Vaya por Dios. Dmitry Pioneered Sechenov. a special liquid substance called polymer in 1936. Vale. Expanding on the formidable qualities of his invention, Sechenov managed to launch a huge neural network of AI assistant robots called Collective. This allowed robots to free the people from manual labor in favor of arts and science. Obviamente es una Everything goes smoothly escenario until 1955, when con, authorities o sea, plan to launch que está ambientado en el, and introduce a new en el siglo XX, thought pero device, allowing humans to control the network ya and sabéis, issue ¿no? commands with just the power of thought. Unfortunately, the launch of Collective 2.0 is sabotaged, leading to a technological nightmare. Robots attack humans with hundreds of Bueno, casualties estamos dando among facility gameplay staff. y contándonos un You poco are la Major P3, lo que an sería la elite soldier from the sinopsis intelligence o service. You are sent by Sechenov la to premisa, investigate digamos, the ¿no? del juego. circumstances of the incident and restore the neural Luego os network. confirmo la fecha de lanzamiento Your concreta, mission will take pero you tampoco across falta the mucho para que se scientific lance. testing grounds of Facility 3826, which spreads like a fungal network throughout the Kazakh mountains. No sé si era este mes o el que viene, As pero you vamos. roam the base, you'll come across expansive Lo que queda de scientific invierno. complexes, mysterious laboratories, above-ground civilian infrastructure, Eso sí, hay que matizar que no está desarrollado por and los discover creadores de bizarre Bioshock, underground tunnels packed with pero spatial puzzles that even the lo están most calificando experienced como el players Bioshock will ruso enjoy. y obviamente se notan similitudes, One ¿no? thing you can expect is to never know what to expect. Be it horror, arenas, puzzles, or a plot twist with cinematic cutscenes. Put pressure on this wound. Va a haber cinemáticas, Why the hell should I believe any of this? cosas que no había, algo que no había en This Bioshock, por place ejemplo. is a damn madhouse. You're going to Chalamet. The hell are you? I've got eyes and ears everywhere, sweet cheeks. There's blood all over the place. You really didn't tell her anything, did you? I never expected to see Victor like this, in these circumstances. Human casualties. And he has to be stopped! Poor bastards. What the fuck happened here? Who the fuck did this? Am I making myself clear, Comrade Sechenov? But you won't Gráficamente be se ve traveling bastante bien, alone. ¿eh? Here is Charles, a polymer AI Al final este es un juego que me interesa, así que también por eso también lo traigo. Charles is a by-the-book sidekick that will provide you with new objectives, story, and character details. It will also provide tidbits on Atomic Heart's looming secrets, and even divulge a bit about your shrouded history.
Hostia, vaya criaturas, Charles doesn't también. only have a teacherly personality, Diseño también está muy bien, banter. It can also scan the Parece mucho, area, es que se parece hack mucho a Rapture el robots, sitio, and other equipment at will. La ciudad, o sea, Through its power, you'll la even parte be able to terrenal, al deploy menos. energy shields and wield electric, freezing, and telekinetic powers. Prove that you are human, Pioneer Nichayev. Communicating with other characters. Bueno, como ahora it's salgan niñas, entirely up to vamos. you to decide what you will say in dialogue, allowing you Ya empezará to la enjoy gente an a array of acusar al juego de interesting plagio. responses. You will have a vast territory to explore. Facility 3826 includes 5 giant complexes with more than 25 hours of gameplay to beat. Va a durar más de 25 horas. Traveling around the world is easier with the Aero Train or any other mode of transportation still working. But you'll have to stay on your toes since any action may attract unwanted Para attention explorarlo todo al and 100%, quiere result in decir, your ¿eh? death. Luego la historia As you principal fight ya a lo your way out of mejor this dura nightmare, menos, pero... keep in mind that all robots are interconnected and controlled by the collective's AI. This is both their strength and Achilles' heel. Take control of the collective systems, network control terminals, cameras, hawks, volants, and repair hives that restore destroyed hubs of the collective, defeated robots, and other elements of the network. But robots won't be your only enemies. Scientific plants, sprouts, can find a body Las and criaturas que digo, ¿no? Joder. mutants do significant damage in battle. There are also Fuchsias, who are truly formidable opponents. But what makes them special is that they can summon sprouts. And you'll have a big problem unless you can keep the two of them from fusing with each other. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué coño? ¡Hola! ¿Qué es To eso? fight dangerous robots and mutated creatures, lay your hands on a cutting-edge arsenal, ranging from a sharp axe for melee combat Oh. to a modified electric rifle or a cool grenade launcher. Melee weapons will help you accumulate energy that can then be spent with your energy weapons. When it comes to your firearms, however, you'll have to scour through the environment to find bullets or craft them yourself using crafting machine Nora and add elemental Vale. effects to them. Your Inventario. fighting style will depend on your choice of weapons and skills. Combine firearms and energy or melee weapons as well as glove abilities and use them wisely. Estas combinaciones pueden molar mucho, ¿eh? Install additional upgrades for your weapons, such as an extended mag, the collimator scope, an upgraded barrel case, a tactical Mejoras. grip or a silencer. Para las armas. Search every piece of furniture, computer, and corpse to collect materials that can be used to modify your arsenal. Become unstoppable. Ya creo que ya está. Ah, no. Bueno, no sé si es la parte final, pero vamos. Tenía pinta. Finally, ¿Cómo? whether you're a hardcore player in need of a frenzied, gore-filled challenge, Dun, 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 or dun. an adventurer eager to explore Terminator this 2, unique ¿no? world full of crazy, gripping narratives, Atomic Heart can be molded to your ideal experience. Esto ya no, pero You have joder. what it takes to adapt Pero el to principio tame era la unfamiliar melodía enemies and de- environments. And can de you Terminator handle the 2, no me shocking jodas. truth coming your way? Shine light on deceit and unearth what Atomic Heart really is. Que bueno, el tema androides. Just know one thing. Bueno, In sí. Atomic Heart, Tiene sentido. the price Pero of truth will be paid in blood. As the utopian dream tiene ese is tono, not tiene what it seems. ese ritmo, ¿eh? Vale, ahora sí que sí. Joder, no vemos esto. Aquí lo tapan justo. Vale, pues... Ya como tal hemos visto este gameplay, que lo he dicho, pinta muy muy bien. Sale para las dos generaciones, para la actual y para la antigua. O sea, para Play 5, Xbox Series, Play 4, Xbox One, PC y no sé si la Switch creo que no. No sé si ahí abajo sale, creo que abajo sale, pero creo que la Switch no. Vale. Sí, no, para la Switch no la veo, o sea que para esa consola no va a salir. A ver, en cuanto a la fecha de lanzamiento. A ver.
Me salía aquí. Bueno, pues nada, tendré que buscarlo yo. Vale. A ver. Fecha de lanzamiento. Que sé que va a salir en nada, o sea que 21 de febrero de 2023. Lo he dicho. Quedan menos de 2 semanas para que se lance el juego. O sea que a veces le tengo ganas, pero obviamente también va a tardar en llegar porque hay juegos pendientes. Pero este juego seguramente lo traiga. Porque me está trayendo mucho y yo creo que tiene muy buena pinta. Así que lo he dicho, para la gente que lo quiera, que esté interesado en jugarlo y que no supiera su fecha de lanzamiento, pues es el 21 de febrero. O sea que lo he dicho, quedan 13 días para que se lance el juego como tal. Y de hecho sale para Play 5, para Xbox Series, para Play 4, Xbox One y PC. Aquí ya lo confirmo al 100%. Así que bueno, ya dejo aquí ya la cámara, así que... Bueno, frikos y friqueras, pues ya hemos visto este nuevo vistazo al gameplay del Atomic Heart. Muy buena pinta, la verdad, así que seguramente sea un juego que traiga aquí al canal. Así que si os ha gustado la reacción, dejad un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis. En la descripción tenéis mis redes sociales y la lista de reproducción. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima. Vale. Pues primer vídeo visto. Mm, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Sam? ¿Por qué, por qué te han bloqueado un mensaje? Joder. A ver. Joder, no, es que no sé si tengo el bot tan... A ver un momento. Vale, ahora pasamos al segundo vídeo, pero un momento. Porque ahora... Que le han bloqueado un mensaje. El juego se ve muy bien, ¿eh? Claro, en el futuro... Sí, o sea, se inspira en BioShock, ¿no? O sea, obviamente no es copia ni plagio, ¿no? Pero sí que coge muchos elementos de BioShock, ¿eh? Esto es cine. Hombre, con las cinemáticas y que, bueno, lo he dicho, es bueno gráficamente, o sea que ahí se han dejado pasta. A ver, voy a mirar lo del bot, porque eso sí que lo tengo, pero... Joder, para bloquear una frase, un mensaje así, no sé. A ver, no sé. Así no veo mucha cosa, la verdad. Mm, a ver, tampoco voy a... Bueno, lo tengo quitado ahora mismo, o sea que bueno. En cuanto hubiera algo raro, pues ya me daría cuenta, seguramente. Vale. Pues vamos a ver el segundo vídeo, así, bueno, voy a tener un poquito más tarde de media, pero bueno. Que el segundo vídeo vamos a... O sea, va a tratar del Resident Evil 4 Remake. Porque lanzaron gameplay del capítulo 5, creo, ¿no? Del juego. En un reportaje de Game Informer lanzaron también, como digo, gameplay de ese capítulo. Así que vamos a ver
cómo se ve la cosa, porque aquí en el canal no hemos visto nada del Resident Evil 4 Remake. Yo por mi cuenta sí, pero lo que es reaccionar aquí en el canal, pues nada, ¿no? Así que pues podemos empezar por aquí. Tampoco es que quede mucho para que se lance, pero podemos empezar por aquí, ¿no? Vale. Voy a prepararlo. A ver, el Resident 4, Resident Evil 4 Remake se lanzaba en marzo. Sí, ¿no? Sí. Sí, porque lo he dicho, tampoco queda mucho, o sea que... Vale, pues lo tengo aquí ya preparado. 24 de marzo, vale. A ver si me quedo ya con la fecha. 24 de marzo, el Resident Evil 4 Remake. La fecha de lanzamiento. Vale, ya me he quedado con ello, creo. O sale para... Bueno, sí, igual que con el Atomic Heart, así que... Vale. Voy a poner ya subtítulos. Directamente. Bueno, traducidos, claro. Vale, Fiqueras, pues vamos a reaccionar al gameplay que ha lanzado Game Informer del Resident Evil 4 Remake, concretamente del capítulo 5 del juego. Así que pues ha mostrado, como digo, un nuevo vistazo al gameplay y han pues explicado varias cosas, ¿no? Creo que también daban novedades, ¿no? Sobre el juego con respecto a la versión original. Y bueno, vamos a ver eso. Así que, pues, antes de empezar, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Dejad un buen like si os gustan este tipo de vídeos, suscribiros al canal si no lo estáis, también por lo mismo. Y, como siempre, tenéis en la descripción mis redes sociales y las listas de reproducción para que veáis los vídeos que tengo en el canal, ¿no? Ahí tenéis los enlaces para que cliquéis y que encontréis la lista que os guste, ¿no? Así que, pues, justo antes de darle, recordaros que el juego se lanza el 24 de marzo de este año para Play 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC. Así que, pues sin más rollos, le damos en 3, 2, 1, play. Gameplay del Resident Evil 4 Remake. Buf. What's going on, everybody? Thank you for tuning into Game Informer. I'm Leon. your host, Alex Van Aken, and today we're going to be taking a look at some of this exclusive gameplay footage that we have from Resident Evil 4 Remake, Chapter 5. We're going to be seeing some church gameplay, some Ashley gameplay, and some of the cabin fight, Leon y Ashley. as well as, just overall fighting Ganado and yeah, trying to stay alive. So we've got about 12 minutes of footage here to show you today. And I'm joined by Marcus Stewart. Exactamente. Capítulo 5. Feeling great. I'm happy to be seeing this section again because, as I mentioned in the cover story I wrote, I had a lot of fun playing it. Absolutely. So yeah, we are. This footage starts out, and we are. Yo creo que este juego lo va a petar bastante, ¿eh? From the church. Se esperaba mucho este remake, ¿eh? How many hours into the game would you say this is, Marcus? Yeah, it's hard to say. Pero claro, sí, el que lo petaría sí o sí es el remake del 1. Pero sin dudarlo, ¿eh? Yo creo que sería el siguiente. Joder. ¿Estos anuncios? Yeah, yeah. Yo creo que sería el siguiente remake en hacer después de este. Yes. Yes, we did play through this section, everything that you see today. An important disclaimer, Capcom did help out with accommodations for travel. That means like flights, hotel, in association with this cover trip. We didn't have any of those conversations. Like that's our bosses that handle all that. We kind of just show up and do our job. But it is an important disclaimer. That being said, we are not influenced by that. Roost, I've secured Baby Eagle. Copy that. Is she okay? Affirmative. Well done, Condor 1. I'll dispatch a chopper ASAP. I'm sending you the coordinates for the extraction point. También hubo quejas con este gameplay, ¿eh? O el tema de la lluvia. Justo ahora que estamos aquí fuera. Bueno, que están ahí fuera, mejor dicho. El mapa. Yeah, you can kind of move around while it's happening. Yeah, nice shot of the map there, going to the helicopter extraction point where nothing will go wrong, I'm sure. And
So yeah, in the beginning, you saw Leon and Ashley sort of just talking about like, hey, we need to get out of here. Fun fact, you know, without spoiling, there's a little extra area in that upper deck that you can find if you don't want to just beeline it straight for that ladder. Vale, hay lugares nuevos para explorar. So yeah, we are making our way through here. Que al final están haciendo diferencias con, como digo, la versión original del juego. Coño, ¿esto es de las sofás o qué? Porque lo que ha sido la mecánica de eliminación ha sido la misma prácticamente. Coño. ¡Oh, hostia! ¡Oh! Vaya escopetazo se ha llevado ese. So you're going to notice there's going to be a few jumps in the clips here. Again, that's a Capcom thing, so this isn't going to be a straight run-through o sea, fijaos, the chapter. It's going to jump around at points. But as you can see, the flash No grenades son gente normal. Against those tentacle transformed Ganado. As we enter the cemetery, you get a little bit of a taste of one of the side quests, which is sort of a spin on the cemetery puzzle. As you can see, you can still shoot birds' nests to get those precious eggs, or I guess a chicken egg that's in a bird nest in the tree. Don't ask me how that works. You know how it is. But I mean, in the original game, you killed snakes and got chicken eggs, which was always kind of weird. And there he is. El mercader. Man himself. So you can see you're turning in side quests, which is what you're going to be doing. Claro, esto en su momento fue algo nuevo. One has to wonder how he, esto lo hacía un poco más RPG, ¿no? You know, must be pretty strong. It's kind of like a Dragon Ball, like Piccolo weighted training gear. He's probably pretty strong. But, I was thinking he's just like into CrossFit. You know. You know, we don't know. He's a mysterious figure. As you see, we're upgrading our equipment here. You can upgrade knives now, as mentioned in the cover story, which is nice, which you're going to be needing because they have limited durability. And you're going to be using it quite a bit for the new parry mechanic, which I enjoy. And you can see there's another side quest right there. You're going to want to keep an eye out in the environment for those blue flyers. Oh, so there's the Wild Doll quest. That was one of the more involved quests that we saw so far. Absolutely. We need to keep moving. And you won't see the solution in this footage, but you will see sort of what's on the other end of this side quest for you. Yeah. The dog is hard to find. We are going to show the dog. Esta parte es muy tenebrosa, realmente, si os dais cuenta. The way to find the dog will be, I guess, a little Lo que es este escenario, and also, de esto se ha quejado un poco la gente sobre el efecto de la lluvia, creo. There's another path behind us if we were to turn right out of that door that goes into an underground tunnel that like takes you up through a well in the village. So there's a lot of paths available. Yeah, like when we both came through here, we just assumed just the way the camera's framed. We're like, okay, it's the only way to go. But yeah, one of the producers pulled us aside and was like, hey, check this out. And we were like, oh, okay. Not bad, right? Here we go. We've got the village at night. The lady thought she could take a pitchfork to Leon. Didn't work out for her. And this is I was gonna just comment on the rain. I know that there's a lot of talk about Justo hablando de la lluvia. Raingate. Raingate. I do agree. I think it can be tuned down a little bit. It does feel like intentionally, like it is intentionally obfuscating the environment, and kind of adds to that tension. Like you can't see what you're shooting. I do agree, though. It's a bit much. And you know, it would be great, Marcus, if there's like a rain slider. I'm kidding. Yeah. I just want a nice little downpour as we see. I love the lighting in this game. You know,
Like it just the bloom on the flashlight and just how dark everything is. Like it just makes especially like interiors like this, if we lift Ashley up to do her thing, get Leon up there. Yeah, it just makes the interiors creepier. Like that, like the first time that owl made me jump because you just see the glowing eyes in the dark. Yeah, and you're like, oh my god, like what is that? I will say there were a couple times when I was playing the demo where I was kind of in a very dark environment and Leon wasn't pulling up his flashlight, which is kind of frustrating. So I'm just kind of like clambering around in the dark. It was mostly like outdoor. Oh, there he is, the dog. Wow. Look at that thing. It's got like weird, almost like a scorpion tail. Now that I'm looking at it again. So yeah, Capcom also pointed out, for those wondering, that this dog is not the dog that Leon can rescue in the original game. Es Elia pardísima. Presumably dead. Hombre, ahora no nos genera tensión, pero vamos, que... que... Like, oh, maybe this is the dog, but they were very clear to point out, like, nope, different dog. And you're like, okay. But yeah, that dog fight is pretty hard. They also wouldn't definitively answer if it was the same dog in this game as in the old game. In terms of the one that's dead at the beginning of the game, they're like, maybe it's not the same dog, and it's like, okay. So you see a blue medallion up there as Leon takes it out. So you see it's 1 of 5. So I asked Las Capcom about DIARIAS, that because in the original game it was kind of like 15 in the same area, and they said that that side quest reappears in different parts of the map. So you're going to be shooting. It sounds like you're going to be shooting medallions outside of just like the village area. And they just sort of like divided them into like batches of 5. En verdad me tengo que jugar algunos remakes. Todavía no los he jugado. Bueno, los dos que han salido hasta ahora. Bueno, y... Joder. Y tampoco los últimos juegos. Normalmente, el último que jugué fue el 6, o sea que... And due to the cuts, there's a lot of that village before the bridge that we ran over that you can fight through and explore. Like there's a lot that they didn't show in this footage. It's where, at least during our playthrough, the brute first appears, the cow-headed enemy. Right. In that area just before the bridge that we crossed. But, yeah, because in the footage we've put out of this, people have seen the cow guy shows up in this fight. Here. But you actually fight him well before this. So yeah, so when he shows up in the fight... What were we saying? Yeah, he's definitely a recurring enemy, but when he shows up in the fight, you've already had to fight him before, and so I feel like it's extra tense because it's like, oh my god, I gotta fight this guy now. Yes. So. I saw some people speculating that he might be a single persistent enemy that follows you. I'm pretty sure that is not the case. Yeah, I think he's just another enemy type. I have killed him several times in different areas. Yeah. Just a new enemy type. So this fight was pretty wild, as it is in the original, but even more so here. And there he is, mini-boss. Bull man. There's been a lot of like back and forth, like is he a cow, is he a bull? But I was like, he's got a horn there. Not be a bull thing. Well, a bull is just a cow. It's a male cow. I mean, yeah, they're the same thing. But like bulls have horns. Okay. That's fair. That's fair. Listen. Fijaos que lo que es la caracterización, ojo, eh. And yeah, that's the end of the action gameplay we've got to show off. This is a look at putting gems inside of un pequeño puzzle treasures to increase their value. Of course, if you different combinations of gems net you different bonuses. There are now customized cases that have different bonuses. So like the black case has an increased drop rate for L resources. And you can pick up charms as well, a little chicken charm. The charms and the cases, they give you little passive bonuses. Yeah. And you can do that stuff in the typewriter menu, as you saw. So you can't do that all the time, just when you reach those saves point. To keep up with all of our coverage, bookmark GameInformer.com,
Pues hasta aquí este gameplay del Resident Evil 4 Remake, que como he dicho, formaba parte de este reportaje de Game Informer. Así que bueno, pues no sé qué opinaréis sobre este gameplay. Os ha mostrado bastantes cositas en cuanto a acción, exploración, he comentado algo de misiones secundarias y demás, ¿no? Y cosas que ya, bueno, los que ya hemos jugado a este juego, al 4, al original, pues que va a haber cosas que van a seguir manteniendo, luego habrá cosas adicionales o cosas nuevas. Y creo que lo no sé si era había un enemigo también nuevo, no sé si era este el del toro que hemos visto al final, o era otro personaje, u otra criatura, bueno, criatura, lo que sea, ¿no? Así que, bueno, el tema de la lluvia, pues en verdad lo que se me ha hecho a mí raro es el efecto que cuando cae, ¿no? Cuando rebota. Sí que lo veo un poco raro, pero bueno, que a ver, de aquí a que se lance, pues a lo mejor mejora un poco la cosa, pero ahora mismo en este punto creo que queda un poco raro. También se queja mucho la gente, como ha dicho, creo que era no sé si era el desarrollador o el periodista, pero que ha comentado sobre el tema de la lluvia, que claro, el efecto del viento y la lluvia a la vez, pues también hacía que podía causar un poco de malestar porque no se podía ver con claridad lo que estaba delante, ¿no? Y bueno, en verdad sí que eso puede formar parte como lo que ha dicho, ¿no? De la tensión, ¿no? De que no puedas ver nada. Pero claro, a lo mejor eso a mucha gente le molesta también, ¿no? Pero a mí lo que se me hace raro un poco es el efecto este que os digo, ¿no? Cuando rebota, que lo hemos estado viendo, por ejemplo aquí, que rebota en el cuerpo y demás, y en el pelo, a lo mejor, no sé. Lo he dicho, de aquí a que se lance a finales de marzo, pues a lo mejor cambia un poco la cosa, pero bueno, ahora mismo está un poco rarete, no sé qué opináis vosotros. Así que bueno, ya lo dejamos por aquí, lo que es esta reacción de este gameplay del Resident Evil 4 Remake. Así que si os ha gustado, dejad un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y os recuerdo, como siempre, que en la descripción tenéis mis redes sociales y las listas de reproducción con los tipos de vídeos que tengo en el canal para que los podáis ver. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima. Vale, pues ya hemos reaccionado a los dos vídeos. Así que, bueno. Tremendo anuncio. Joder, que los anuncios aquí justo han pillado ahí en medio, pero bueno, da igual. Eso ya luego, claro, como lo voy a resubir, pues ya se corta. Pero bueno, ya me despido de este directo que, a ver, ha sido cortito. Ya lo había dicho, que íbamos a reaccionar solamente a estos dos gameplays, los dos últimos vídeos que quedaban. Así que mañana habrá directo y va a haber repaso de noticias, gameplay. Seguiremos con más gameplay del Ragnarok y pues si sale algún vídeo, algún trailer, alguna cosa, pues lo traeremos y lo reaccionaremos. Así que pues ya me despido por aquí. Así que pues muchas gracias a todos y a todas por los que os habéis pasado por aquí, aunque haya sido un ratito. Y si os ha gustado el directo, aunque haya sido cortito, pero si os ha gustado, dejad un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis y lo que he dicho antes, ¿no? Tenéis en la descripción mis redes sociales, la lista de reproducción, los tipos de vídeos del canal, para que lo veáis. Así que pues lo dicho, nos vemos mañana en el directo. Así que os espero a todos y a todas. Así que muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.